agradecer a las autoridades de la universidad y a los estudiantes que organizaron este seminario, el estar aquí, el haber sido invitado. Gracias. En segundo lugar, me disculpo por hablar solamente español. Hemos hecho un esfuerzo por volcar algunos conceptos que espero que aclaren mi exposición en portugués. Bueno, algún compañero, Manuela, me va a ayudar en caso de que haya conceptos que sean difíciles de comprender. Sí. Sí, pasando. Bueno, lo primero que me había planteado era definir el agronegocio, pero bueno, la ingeniera Yamila lo hizo de manera brillante, de manera que voy a ir a algunos conceptos sencillos. A partir de los años 90, fundamentalmente del neoliberalismo imperante, se comienzan a aplicar una serie de tecnologías sobre la alimentación. El concepto de alimento cambia. El alimento era algo sano y de cercanías, y ahora va a ser algo procesado, industrializado, a lo que se le añaden saborizantes, colorantes, homogenizantes, una cantidad de elementos químicos y un proceso industrial de supuesto valor agregado que ninguno de nosotros valora en realidad, porque lo que tomamos ya no es leche, el pan que comemos no es pan, la carne ha cambiado. Y esto tiene que ver con el condicionamiento intelectual de los ciudadanos dispuestos a aceptar un modelo en el cual se nos envenena y se nos empobrece paulatinamente. Pero fundamentalmente en este proceso vamos a tener una agricultura a escala, por la cual comenzamos a producir commodities, o sea, granos sin valor agregado, cuyo precio es fijado en el mercado de Chicago, no en nuestros propios mercados. Y también bienes naturales, sobre todo provenientes de la mega minería, que ya no trabaja con becas ni con socavones, sino que demuele toda la montaña y con elementos venenosos como el cianuro separa los materiales que las grandes corporaciones necesitan. Entonces vamos a tener una producción de animales en encierro que no teníamos, con alimentos balanceados. Y esto es nuevo. Y esto lo fija, estas pautas las fija el neoliberalismo, pero la etapa progresista las continúa y las profundiza. Y esto afecta nuestra capacidad alimentaria, nuestra capacidad y nuestro modo de alimentarnos. O sea que a cada país de América Latina se le fija un rol, y son los mercados y las corporaciones los que fijan roles. Por ejemplo, a Chile, el salmón enjaulado. Es un pez, las jaulas están en el mar, los obreros trabajan por arriba, con los pies siempre húmedos, echándole alimento balanceado. Los animales mueren por el encierro, porque no tienen suficiente oxígeno. Una tarea enormemente peligrosa, y además con olores nauseabundos. Bueno, este es un rol, además de los minerales tradicionales. A la Argentina le cupo hacer soja, fundamentalmente. A Paraguay también, a Bolivia litio, a Colombia aceite de palma y flores. Si alguno ha estado en Bogotá, han visto que es una ciudad totalmente entoldada, con viveros que producen flores que viajan en avión a Europa. O sea, cada país tiene un rol, ¿no? Lo que decía la gente de Cargill, según mostró la ingeniera Yamila. Está muy claro, no es que lo decimos nosotros, lo dicen las corporaciones. Bueno, la Revolución Verde. Estamos sufriendo la Revolución Verde, una Revolución Verde que viene directamente del criterio bélico, militar,
en que ahora el agricultor lucha contra la plaga, no convive con la plaga, no la controla, ya sea la plaga animal, insectos, vegetales. En una época el campesino o el agricultor cortaba el pasto antes de que semillara. Había una agricultura de procesos. Se requería que la gente viviera en el campo y observara cuándo va a semillar un vegetal que no se quiere. Entonces se lo corta antes de que semille. Ahora no, ahora se resuelve con un insumo tóxico. La agricultura de procesos derivó en una agricultura de insumos para beneficio de las grandes empresas que nos venden los insumos. Y lo peor es que en las universidades se le enseña al ingeniero agrónomo que la semilla también es un insumo. La semilla nunca fue un insumo. Nuestros abuelos, cuando llegaban de Europa, en su baúl traían un puñado de semillas. Y para el hombre americano la semilla era la vida. Siempre la semilla fue la vida. Ahora es un insumo. El fertilizante es un insumo, el agua es un insumo. Y esta es la nueva sociedad y la nueva agricultura. El uso de semillas de variedades adaptadas a las plagas, a la falta de agua, adaptadas a los diferentes ecosistemas, se reemplaza directamente con semillas transgénicas, que permiten que solamente las grandes corporaciones puedan ser dueñas de estas semillas. Una semilla híbrida, que era una mezcla de dos variedades, lo podía hacer cualquier laboratorio de un estado latinoamericano. El híbrido está al alcance de cualquier instituto rural, pero con la biotecnología ya la situación se complica y se requiere el esfuerzo de laboratorios que valen millones de dólares. Entonces se reservan la posibilidad de poseer ellos las semillas. En realidad, detrás de la transgenia hay un intento de apropiarse de la semilla. Nuestros políticos esto no lo ven, o no lo quieren ver. Y por último, el tema de la dictadura, ¿no? Las dictaduras en América Latina nos dejan una enorme deuda externa. Los gobiernos democráticos que llegan en los años 80 se ven obligados a pagar los dividendos, los intereses de la deuda. Y para eso necesitan dólares, que no les da el comercio habitual. Si uno de nuestros países comercia con Mozambique o con Egipto, se hacen intercambios, pero no hay dólares. La única manera de conseguir dólares era con los grandes mercados internacionales. Y entonces ahí es donde ellos fijan lo que quieren. Y nosotros no descubrimos la soja, o el litio, o el etanol, o lo que fuera, o el biodiesel. No lo descubrimos porque a nosotros se nos ocurrió, sino porque nos dijeron que teníamos que hacer eso. Y si no, no teníamos dólares con que pagar la deuda. Y este es el drama de los primeros gobiernos democráticos que empiezan en los 80, bueno, después en los 90 ya tenemos que ya no están obligados, sino que les gusta, sino que son partidarios de este juego, y entonces pasa lo que está pasando ahora en América Latina, que directamente son, y después lo vamos a ver en los próximos capítulos, cómo hay determinadas izquierdas progresistas que aceptan las lógicas de la modernidad, ¿no? Bueno, este es un diario brasileño, con un título impactante, No lo decimos nosotros, lo dice un diario del sistema. El resultado de 25 años de monocultivos de soja. Niños deformes por todas partes, familias pobres, miseria.
Bueno, este es un tema que tiene que ver con los orígenes de las ciencias sociales en Europa y que tiene que ver con la aparición de las primeras ciudades y de las primeras industrias y el surgimiento de la clase obrera. Para entender lo que nos estaba pasando con la soja, tuvimos que ir muy atrás, a veces al siglo XVII y XVIII, para entender por qué las izquierdas abjuraron de los que llamaron rompedores de máquinas, gente que destruía los telares, pero que eran rebeldes, y que fueron olvidados durante muchísimos años. Y hemos llegado a la conclusión que el olvido de aquellos sectores rebeldes, que en realidad eran campesinos, porque eran artesanos, pero todos los artesanos eran campesinos, y los primeros obreros y los primeros mineros también eran campesinos, obligados a trabajar en la fábrica porque carecían de tierras, no porque quisieran entrar a trabajar en la fábrica, sino porque fueron obligados. Y estos campesinos no compartían la idea de progreso ni la idea de crecimiento. El olvido de esas luchas por parte de la izquierda sindical y obrera llevó a que la clase obrera compartiera muchas de las ideas de la burguesía y del capitalismo. Y por eso tenemos en América Latina una cantidad de liderazgos que indudablemente provienen de la izquierda, pero contra los cuales tenemos que estar luchando y debatiendo sobre el tema de la megaminería, de la biotecnología, etc. Porque ellos creen en la neutralidad de la ciencia, ellos creen en la neutralidad de las tecnologías. Ellos creen que la transgenia es buena o mala según quien la maneje, y la bomba atómica es buena o mala según quien domine la bomba atómica. Muchos pensamos diferente. ¿Se comprende? Entonces, esta es también nuestra lucha contra los monocultivos. Entender por qué tantos compañeros están ahora del otro lado. Y alguien me preguntaba por Pepe Mujica. Yo estuve un año en la cárcel de Punta Carretas con Pepe Mujica, que era uno de los compañeros de la cárcel. Ahora él es presidente. Y nosotros como Grupo de Reflexión Rural, somos aliados de grupos que se oponen a la megaminería en Uruguay, que se oponen a la soja transgénica en Uruguay. Y fue mi compañero de cárcel. Necesito entender por qué está él del otro lado. Bueno, se me pasó algo al final del párrafo, hablaban del land grabbing. El land grabbing es el acaparamiento de tierras. Es un tema que nosotros tuvimos que enfrentar en la provincia de Río Negro con los chinos. Logramos echar por tierra ese acuerdo, eran 300.000 hectáreas. Lo denunciamos en una conferencia de prensa, y los guardaespaldas de los chinos y del gobernador de Río Negro nos dieron una paliza y nos dejamos pegar, nos pegaron mucho delante de las cámaras, pero se condenó el proyecto. A partir de entonces el gobernador se escondió, nosotros tuvimos todas las cámaras, todos los diarios para decir lo que queríamos y mostrar los golpes, y el proyecto se cayó y el gobernador perdió las elecciones en la provincia de Río Negro. Pero el land grabbing vuelve en todos los países. El land grabbing es, como los territorios están vacíos de campesinos, entonces lo que hacen algunos países es comprar o arrendar inmensos territorios donde van a producir lo que ellos necesitan. Hasta no hace mucho, por ejemplo, las hortalizas que necesitaba Alemania se hacían en el sur de España con mano de obra marroquí. Ahora directamente lo hacen, tienen campos propios en Egipto, donde bajo supervisión alemana se hacen
las producciones que el mercado alemán necesita. En Mozambique hay 1 millón de hectáreas en estas condiciones. ¿Se entiende? O sea que hay países que se reservan el rol de servicios y de industria, y la huerta la tienen en nuestros países. La producción de fibras, de alimentos y de biocombustibles están en nuestros países. Y a eso le llaman landgrabbing. Sí, sí. Bueno, este es un tema, porque a veces nos cansamos de escuchar las rencillas entre la izquierda y la derecha en nuestros países, y en el fondo sabemos que todos piensan parecido. Por lo menos hablo de la Argentina. Hay un montón de peleas entre izquierdas y derechas, pero ninguno habla de la soja. Nunca. En el debate político de la Argentina, la soja no existe. Y tenemos 24 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. Y no hay ningún político que hable de esto. Es raro, ¿no? Cristina se pelea con Clarín, pero ni Clarín ni Cristina hablan de este tema. O sea que pelean o disputan ciertas cuestiones, pero no lo importante, que es la nueva colonialidad. Entonces, se trata de entender qué pasa, por qué es diferente a cómo eran nuestros países antes. Porque estamos en época de globalización y hay que entender qué pasa con la globalización. Miren España, miren Grecia, miren Italia, miren las cosas que están ocurriendo en el mundo y se darán cuenta que no somos los únicos. En España, por ejemplo, salió Zapatero y entró Rajoy. ¿Cuál es la diferencia? En Chile salió, ¿cómo se llama? Bachelet. Entró Piñera. ¿Cuál fue la diferencia? Que los estudiantes ganaron las calles. Entonces, los que tienen el poder en Chile dijeron, necesitamos un poco más de Bachelet. Y la están proponiendo como nueva presidente. O sea, los chilenos no estaban suficientemente domesticados como para tener directamente a un patrón de presidente. Necesitan a alguien que fue de izquierda, que fue torturada como Bachelet y que tiene un prestigio personal. ¿Se entiende? Pero no se cuestiona el modelo. Entonces lo que nosotros decimos es que nuestros líderes políticos ofician como gerentes, que el poder no está aquí, el poder está en otro lugar. Entonces cuando ellos disputan, es como en una empresa, cuando se trata de ver quién va a ser el próximo gerente de la empresa. Pero no son los dueños, los gerentes no son los dueños. Los dueños están en otro lugar. Es decir, entender esto, la política es como una especie de juego, de complicidades. Tenemos que entenderlo para poder desmontar esto. En Europa hay grupos de jóvenes que están hablando mucho del decrecimiento. Es un tema interesante. Más allá de que sea una visión europea, es la visión europea de grupos alternativos, que habría que considerarlos. Yo creo que son aliados nuestros, es interesante. Y el otro motivo de reflexión que ha surgido muy fuerte de algunos latinoamericanos en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos como Venezuela, es el tema de la decolonialidad. Yo lo saco este tema porque es un tema de reflexión y de investigación. O sea, lo que se dice es, volvemos a ser colonias, pero no de la Gran Bretaña o de Portugal, sino de los mercados. Son formas más sutiles de la colonialidad. No necesitan ejércitos que nos invadan. Hoy día en el mundo los ejércitos están solamente para asegurar las fuentes de energía. Cuando hay una situación terrible, como pasó en el centro de África, las fuerzas especiales de Francia intervinieron, porque estaba en juego el tema energético.
pero nuestros países no necesitan ejércitos. Nos colonizamos solos, ¿eh? Y los mecanismos de colonialidad se dan dentro de cada país. Y se dan de un país hacia otro. Concretamente, por ejemplo, de San Pablo sobre Bolivia, sobre los dispositivos de extracción de gas y de petróleo boliviano, es evidente. Hay relaciones de colonialidad. Y hay relaciones de colonialidad entre una provincia y otra en un propio país. Tratar de entender esto y que todos a su vez sufrimos colonialidades de parte de las corporaciones como Monsanto, como Syngenta, como Cargill. Bueno, y por último este tema, todo este agronegocio, y mostró las fotos la ingeniera Yamila antes, provocan que comamos comida sucata, o fue el nombre que encontraron algunas compañeras. Bueno, la comida, esta comida que nosotros llamamos chatarra, comida basura, dicen en México, se come en toda América Latina. Y generalmente con mucho agregado de soja. El 70% o el 80% de lo que compramos en un supermercado tiene soja transgénica, que afecta directamente a nuestro sistema inmunológico. La próxima generación de latinoamericanos no va a ser igual que la anterior. Nuestros niños están afectados en su inteligencia desde el nacimiento por la forma que comemos. Está afectada nuestra capacidad de rebeldía. La soja hace mucho que se conoce por la cantidad de hormonas que tiene, de fitohormonas. Afecta bastante el organismo humano, lo obliga a estar gastando energías en volver a equilibrar su sistema metabólico. La soja no es alimento humano. Hay que desactivarla para que la puedan comer los cerdos o las gallinas. A nosotros nos dicen que es comida, no es comida, es forraje. Bueno, esta fotografía es de las campañas contra las fumigaciones que hicimos en Argentina. Sí. ¿Fumigar? Pulverizar. Fumigar es pulverizar con agrotóxicos. Bueno, la pérdida de la soberanía alimentaria no es solamente del patrimonio fitogenético o de la genética animal que hemos perdido. Ayer creo que había quien nos explicaba cómo el trigo está bien considerado, el feyón no. Todo esto en innumerable cantidad de vegetales nos han cambiado las costumbres, pero hay además una apropiación. Hay una apropiación del material genético. Días pasados veíamos que en Bolivia a los idósicos se les está dando una papilla de soja, porque en Bolivia consideran que, o algunos sectores del gobierno progresista, consideran que la soja les mejora el HIV, ¿no? Bueno, en Estados Unidos es todo lo contrario. Creen que el sistema inmunológico y el HIV se mejora comiendo amaranto, o sea, kiwicha, cuyo origen es Bolivia. ¿Se dan cuenta? Bueno, este tipo, o sea, esto es una discusión política. Esto tiene que ver con nuestra colonialidad. ¿Cómo puede ser que a los astronautas les den kiwicha y no le den kiwicha a los niños enfermos en Bolivia? ¿Qué está pasando con nosotros? Nos dejamos robar el material genético, nos dejamos quitar las especies, las semillas y las plantas que fueron nuestras. Bueno, pero el tema es lo que se llama las lógicas de la modernidad. ¿Dónde se vive? Se vive en las ciudades. Esto es lo que ellos piensan. Sin embargo, los americanos siempre vivieron en la tierra, siempre tuvieron raíces en la tierra. Se vivía en pequeñas localidades. En la América prehispánica
Las ciudades eran centros ceremoniales, nada más. Se nos instaló la idea de la ciudad europea y cada vez más, porque las corporaciones necesitan los territorios vacíos de población. Bueno, ¿qué proponemos? Proponemos una sociedad convivencial, donde, y esto tiene que ver con lo que yo escuchaba ayer, antes de ayer, discusiones sobre la certificación. Nosotros compartimos la visión de los camponeses franceses. Ellos dicen, lo único orgánico es lo local. No hay orgánico de exportación. Esté certificado o no esté certificado. No puede ser sustentable, porque cuando exportamos productos orgánicos, exportamos suelo, nutrientes, fósforo. ¿Cómo se repone eso? Entonces, lo local puede ser orgánico. Y si no es orgánico, hay que irse transformando hacia lo orgánico. Pero es mejor lo local, aunque no sea orgánico, que lo orgánico para exportación. Este es el pensamiento que nosotros tenemos. Bueno, que en la Argentina estamos proponiendo, estamos respaldando un movimiento de jóvenes que tratan de volver al campo. Son jóvenes de ciudad, en general parejas, con hijos. Les llamamos neocampesinos. O neorurales. Y también tenemos en las periferias urbanas muchísima gente que trata de vivir de otra manera, escapando al consumo, les llamamos rururbanos. En medio de los relatos del progresismo es importante marcar algunas pautas. Nosotros últimamente, después de tantos años de hablar de socialismo, lo que estamos diciendo es que solamente nos conformaría el objetivo de conseguir la felicidad de nuestro pueblo. Y que eso se consigue con arraigo a la tierra. Siempre el hombre americano, incluso desde de las antiguas estelas de los aztecas, se lo ve muchas veces al hombre cuando se pintaba un hombre, tenía como un pedúnculo al suelo, una raíz. El hombre necesita una raíz al suelo. En cambio ahora, ¿qué tenemos? Un hombre al que le cortaron la raíz, lo llevaron a una ciudad y tiene que improvisar una vida humana en lugares que una canadiense llamó no lugares, como los shopping, como los supermercados. Es muy difícil arraigar culturalmente en un supermercado. Es muy difícil. Pero bueno, la gente, uno ve con ternura cómo hacen lo posible para poder volver a organizar una pequeña comunidad, en el barrio, donde fuere, entre sus compañeros de trabajo, pero en realidad estamos en una situación desesperada. Está muy terrible la situación en América Latina y la propuesta entonces de nuevas sociedades, sí, apoyándose en mercados locales, en producciones locales, en gente que pueda tener un espacio de tierra, que pueda escapar, que sean desertores urbanos, que escapen a la ciudad, que puedan vivir en pequeñas localidades. Este es el sueño que integra el objetivo de la soberanía alimentaria. Gracias.